Lección número 11. Los engaños del tiempo del fin. Queridos amigos, es un gusto encontrarnos una vez más en este estudio y comentario de la lección de escuela sabática. Esta semana hemos tenido un estudio fabuloso, donde hemos sido abiertos nuestros ojos respecto a los engaños del tiempo del fin. El Señor en su palabra nos muestra cuáles son estos engaños y cómo podemos estar apercibidos para enfrentarlos. Vamos a orar para entrar de lleno a este estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por esta semana maravillosa que hemos tenido y porque en este momento dejamos esta instancia para estudiar su palabra. Rogamos, Señor, que usted nos instruya mediante ella, que abra nuestros ojos para percibir el engaño, pero no solo para eso, sino también para aprender qué es verdad y conocer mejor a Cristo Jesús. Bendiga a cada amigo que nos ve a través del Internet. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si es primera vez que estás viendo este programa, quiero invitarte a que te suscribas aquí a mi canal, o si tienes alguna pregunta o comentario, también puedes hacerla llegar a este WhatsApp. Vamos entonces de lleno al estudio de esta semana. Esta semana estamos estudiando los engaños del tiempo del fin. El texto para memorizar está en 2 Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15. La palabra de Dios dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Resalto aquí la frase que Satanás se disfraza. Parte del ministerio y de la forma que tiene de engañar Satanás, el enemigo, es disfrazarse. Difícilmente el diablo se va a presentar a los seres humanos como alguien que quiere destruirlos, como alguien horrible o feo. Siempre usa elementos que son aparentemente inofensivos e incluso sobrenaturales, donde las personas pueden caer fácilmente en el engaño. ¿Debemos creer a todo elemento sobrenatural como si viniese de Dios? ¿Qué parámetros podemos usar para definir qué es real o qué no es real? O mejor dicho, ¿qué es de acuerdo con la voluntad de Dios y qué cosa es realmente plan del engaño satánico? Es lo que veremos en este estudio. Podemos ver que uno de los primeros engaños, porque veremos varios esta semana, es el misticismo. ¿Qué es lo que es el misticismo? El diccionario de la Real Academia Española define así, que es el estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión del alma con Dios por el amor, y que va acompañado de éxtasis y de revelaciones. En realidad, lo que nosotros entendemos hoy día como misticismo es algo bastante complejo. Es un grupo de filosofía o ideas que tienen que ver con algún asunto religioso, donde la persona piensa que se puede unir con algún ser divino a través de una experiencia espiritual, trance o sobrenatural. Los fenómenos pueden ser diferentes, pueden variar de intensidad, pero casi siempre en el misticismo se minimizan las doctrinas y lo que evalúa qué es cierto, si la experiencia es real o no, son los sentimientos, el gusto personal. Tenemos varios elementos en el misticismo. Parte de ese elemento
son muchas de las religiones orientales que hablan de que la energía está en el ser humano o en la mente del ser humano. Prácticas como el yoga o la meditación trascendental, que tienen un trasfondo de religiones paganas, son parte del misticismo que cualquier persona que dice ser cristiana debe evitar prontamente. ¿Por qué? Parte de esta filosofía conlleva la idea de que hay algo bueno en el ser humano, cierta energía. Podemos también colocar dentro de ese mismo paquete el trabajo con imanes para estabilizar la salud, con triángulos, el transmitir energía y varias otras cosas extrañas. Hace algunas semanas atrás, una joven de mi iglesia comentaba que una ancianita a quien ella cuida había pedido ayuda a unos monjes brasileños, quienes venían espiritualmente desde Brasil a operarla. Ella debía vestir completamente de blanco, con sábanas blancas, porque allí se producía la sanidad a las 12 de la noche. Esto es parte del misticismo. Sin embargo, no debemos tal vez ir tan lejos a religiones extrañas como africanas para percibir que incluso dentro del cristianismo hay elementos del misticismo. No vamos a juzgar la intención ni la sinceridad de las personas. Sin embargo, evaluamos el hecho. Hay cristianos y denominaciones que ensalzan la experiencia sobrenatural por sobre la palabra de Dios. Es así que hay cristianos que creen que para estar cerca de Dios necesitan entrar en cierto trance o éxtasis, donde la mente se deja ir y ya la razón no tiene control del cuerpo. Personas que danzan de forma desenfrenada o que se desmayan cayendo siendo poseídas por un poder, otros que caen en un ataque de risa, el hablar en lenguas, no la bíblico, sino una jerigonza donde la persona misma no sabe lo que está diciendo. Son todos elementos del misticismo cristiano. ¿Cómo podemos evaluar cuando algo es correcto o no? ¿Cómo podemos saber si algo está de acuerdo con la voluntad de Dios? La palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, presenta varios elementos. Esto es un mensaje poderoso del Señor, donde explica qué ocurrirá cuando Él regrese. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, cuando Cristo regrese: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Notemos que estas personas están perdidas. Estas personas han quedado fuera del reino de los cielos. Si analizamos por la experiencia mística que ellos han vivido, aparentemente, ante la opinión de los seres humanos, ellos han estado muy cerca de Dios. Profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros, es decir, tenían una experiencia mística. Sin embargo, el Señor declara no conocerles. Es interesante también que la frase hacedores de maldad, maldad en griego, es la palabra anomía. Y la palabra anomía significa literalmente sin ley. Este tipo de maldad no es una maldad sencillamente inconsciente, sino que es un tipo de pecado abierto de alguien que transgrede la ley de Dios
o los 10 mandamientos. Algunos elementos que percibimos son el hecho de que no necesariamente una experiencia mística demuestra que una persona está con Dios. Por otro lado, uno de los elementos que nos ayuda a definir si realmente una persona es sincera o no es si su vida y sus hechos están en unión con Cristo porque le conocen, pero también si vive de acuerdo con la ley de Dios. En otras palabras, si evita la maldad, si evita el transgredir la ley, lo que es anomía. En el mismo capítulo, en los versos 24 al 27, el Señor continúa la idea. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Versos 24 al 27. Lo que el Señor Jesús nos está señalando es que lo más trascendental en la vida cristiana no es la experiencia mística, no es algo extraordinario si la persona vio una luz o no, si profetiza o no, si habla en lenguas o no. Lo más importante es que escuchemos la palabra del Señor y la coloquemos en práctica. Hay una tendencia en el mundo cristiano postmoderno, incluso dentro del mundo evangélico protestante, donde se minimizan las doctrinas bíblicas porque se consideran aburridas o tediosas y se ensalzan los sentimientos y el gusto personal y el buscar una experiencia donde la persona pueda sentir algo, alguna emoción, algo sobrenatural. Es más, muchos de los cultos protestantes hoy día han quitado la centralidad de la predicación bíblica y han puesto las emociones y el éxtasis como punto central. Hay otros que piensan que no importa lo que uno crea doctrinalmente, mientras crea en Jesús. Aquí tenemos personas que decían servir a Jesús, sin embargo, no estaban con Él. ¿Qué es lo que define lo correcto o no? El vivir con Jesús de acuerdo con su palabra y de acuerdo con su santa ley. Otro elemento que también es parte del engaño, que nos lleva para no edificar sobre la roca, sino sobre la arena de los sentimientos, es también aquellas experiencias aparentemente cercanas a la muerte. De hecho, se conocen con la sigla ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son las ECM? Últimamente en este tiempo se ha hablado mucho respecto a las experiencias cercanas a la muerte. Hay un libro de Raymond Moody donde él realizó un estudio por 5 años con más de 100 personas que aparentemente estuvieron muertas y volvieron. Y lo que ellos cuentan es interesante. Dice que Raymond Moody, que la mayoría de estas personas vivieron algo sobrenatural, que ellos volvieron, vieron una luz en el fondo, se encontraron en un lugar de paz muy iluminado, se encontraron con seres amados que les transmitieron paz, seres de luz que les decían que estaban bien. ¿Qué podemos decir frente a eso? Es lo que la gente vivió y aparentemente eso es irrebatible. Porque ¿qué podría rebatir lo que usted vivió o sintió? Parece que no hay respuesta lógica frente a eso, ¿verdad? Sin embargo, debemos establecer un punto. En todos estos casos de personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte, ellos estuvieron, podemos decir, médicamente muertos, pero ninguno estuvo realmente muerto. Es decir,
No hay ningún testimonio de alguna persona que haya estado muerta realmente, es decir, que haya sido sepultada y haya vuelto de la muerte que haya contado una experiencia similar. Todas estuvieron clínicamente muertas y regresaron. Nuevamente, ¿qué elemento usamos? ¿Vamos a edificar sobre las arenas movedizas de los sentimientos y la percepción y experiencia personal? ¿O edificaremos sobre la roca firme de qué es lo que dice el Señor? Cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos varios episodios de resurrecciones que ocurrieron en la Biblia. Algunos elementos los encontramos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 22 al 24, encontramos el episodio cuando Elías resucita al niño de la viuda de Sarepta. Recordemos esta historia, cómo el profeta llega donde la viuda, que le quedaba solo un poco de aceite y de harina para preparar algunas tortillas y luego morir con su hijo. El profeta le pide que le cocine a él primero y luego permite allí que nunca falte nada para esta viuda. Al poco tiempo después, el niño de esta viuda muere. Sin embargo, por el poder de Dios, el profeta Eliseo le resucita. Sin embargo, el relato bíblico no registra que el niño haya contado alguna experiencia de lo que ocurrió al morir o cuando estuvo muerto. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es muy clara y enfática en señalar que en la muerte hay inconsciencia total. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. En 2 de Reyes, capítulo 4, verso 34 al 37, vemos el relato cuando Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. En este caso, nuevamente también, este hijo de esta mujer acaudalada muere. Toca su cabeza por un dolor de cabeza y muere. Sin embargo, cuando es resucitado, tampoco cuenta nada extraordinario respecto a la muerte. No hay ningún registro. En Marcos capítulo 5, verso 41 al 43, hay un hecho mucho más asombroso. En los casos anteriores, los hijos habían muerto y estaban aún en casa. Había ocurrido poco tiempo desde que murieron hasta que resucitaron. Pero en el caso de la hija de Jairo, la Biblia dice que ella había muerto. Jesús fue y le levanta y pide que le den de comer, pero la niña nada cuenta. Y en el caso de la viuda de Naín, había pasado mucho más tiempo, porque incluso ya había pasado el periodo de duelo, de velorio, si podemos decir así, y estaban yendo hacia la sepultación. Pero el joven, cuando es levantado, según Lucas, capítulo 7, verso 14 al 17, nada tampoco tiene que contar sobre alguna experiencia sobrenatural allá en la muerte. Amigos, ustedes se dan cuenta de que la Biblia no registra que las personas que fueron resucitadas hayan contado que fueron al paraíso o al infierno, que es la creencia popular. No hay registro. Uno de los relatos más asombrosos es sin duda alguna la resurrección de Lázaro. La palabra de Dios dice que Jesús se demoró cuando fue llamado porque Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús llega, Lázaro no solamente estaba muerto, sino que llevaba 4 días ya sepultado. En Juan capítulo 11, verso 40 al 44, leemos así. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para poder ver la gloria de Dios y ver su poder, debemos creer en Él. El Señor realiza milagros cuando es su voluntad, no cuando el ser humano quiere o no cuando al ser humano se le antoja. Los milagros y la gloria de Dios son producto de creer en Jesús y ocurren en el tiempo y momento
que Él estima conveniente. En muchas de las experiencias místicas, los milagros ocurren cuando el ser humano lo pide e incluso cuando lo ordena a Dios. Parte de las religiones orientales o de las filosofías un poco más diluidas del mundo, las cosas sobrenaturales ocurren por imanes, por la fuerza interior, por la energía de buenos espíritus o el poder de un medium, no por el poder de Cristo. Si creemos en Jesús, veremos la gloria de Dios. Los milagros ocurren por el poder de Jesús. Solo Jesús es capaz de realizar milagros verdaderos y ocurren cuando Él quiere, en el momento y en la forma que Él estima conveniente. Sigue diciendo el texto: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En el Evangelio de Juan, el evangelista Juan registra solo 7 milagros en su Evangelio. Algunos milagros exclusivos de él. El primero es el milagro en Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino en medio de una boda. Y el séptimo milagro en el Evangelio de Juan es el clímax del Evangelio, la resurrección de Lázaro. Según la palabra de Dios, Lázaro fue levantado. Llevaba 4 días. Su cuerpo estaba en descomposición. El Evangelio resalta el cuarto día, porque según la tradición judía, el ser humano podía resucitar solo hasta el tercer día. El cuarto día, cuando la carne entraba en descomposición o en putrefacción, era imposible la resurrección. Jesús resucita a Lázaro el cuarto día, porque nada hay imposible para él. Una vez más, Lázaro se levanta, pero nada tiene que contar. Jesús no le dice: Lázaro, baja del cielo, o Lázaro, sube del infierno, porque Lázaro no estaba ni en el cielo ni en el infierno. Lázaro estaba inconscientemente muerto en la tumba. Por eso Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Qué podemos decir entonces respecto a las experiencias cercanas a la muerte? Sencillamente decir que hay 2 posibilidades. Dado que los muertos no saben nada, o es sencillamente algo bioquímico que ocurre a nivel cerebral, que da la sensación de ver cosas o sentir cosas. Ustedes saben que a nivel bioquímico se producen ciertas sensaciones que no necesariamente demuestran ser reales. Coloco un ejemplo. Seguramente más de alguno de ustedes ha tenido un golpe o un alza de presión arterial o una baja en la presión arterial. Las personas, cuando ocurre esto de forma abrupta, describen lo siguiente: escuchar el sonido de un pito en el oído e incluso mirar el ambiente y ver candelillas que circulan en el aire. Pregunto, ¿hay candelillas que están circulando en ese momento o hay alguien tocando un silbato al oído? Evidentemente no. Son sencillamente reacciones bioquímicas a nivel cerebral y hormonal como respuesta a algo que está ocurriendo en el cuerpo. Podemos decir que muchos de los fenómenos, sensaciones y vivencias que ocurren son producto de esta reacción bioquímica, porque el cuerpo está convulsionado frente a una situación extrema. La otra alternativa es mucho más clara y directa. Es lo que dice nuestro texto, que el mismo Satanás produce engaños para hacer creer a las personas que esto es así, de que hay vida más allá de la muerte. O es sencillamente un tema bioquímico,
¿O es un engaño directamente del diablo o tal vez una mezcla de ambos elementos? Pero para aquellos que amamos a Dios, sabemos que nada de esto es real. Lo único que es real es Cristo y que Él dará vida a aquellos que le busquen cuando Él regrese. La esperanza para el cristiano no está en el cielo ni en el infierno al morir. La esperanza está en la resurrección, cuando Cristo venga a buscarnos. Otro de los elementos que hoy día ha traído mucho engaño es la reencarnación. Aquí tenemos una pintura que intenta ilustrar el concepto de la reencarnación. La reencarnación, según el diccionario de la Real Academia Española, es volverse a encarnar con referencia a seres o espíritus que vuelven a tomar una forma corpórea después de muertos. Los que creen en la reencarnación en realidad creen que el alma es inmortal y que va a pasar por muchos ciclos de muerte y de renacimiento en el cuerpo aquí en la tierra. Hay otros incluso que creen que esto es como un proceso de evolución espiritual, que mientras el espíritu alcance un nivel más grande, va a ir perfeccionándose. Y los hindúes, por ejemplo, ellos sostienen que el alma va progresando en 6 clases de vida. Primero acuático, un pescado, después una planta, un reptil, insecto, ave, animal, seres humanos. Y a medida que va mejorando su comportamiento o su vida, puede ir subiendo a un nivel mejor de reencarnación. Entonces ahí en esa imagen intentan demostrar o graficar cómo sería la reencarnación. La persona muere del lado izquierdo, pero va naciendo y vuelve a ser otra persona y otra persona y otra persona. En Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28, leemos de forma clara lo que la Biblia dice. Pablo nos enseña. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Resalto esta frase: mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pablo enseña que el ser humano muere solo una vez y luego después de esto tiene que enfrentar al final el juicio definitivo o el juicio ejecutivo. La Biblia no enseña que el ser humano va a morir, renacer o reencarnarse de ninguna manera. Hace años atrás, mientras colportaba algunos libros de la iglesia, me encontré con un señor que creía firmemente en la reencarnación. Y él usó el texto de Juan 3, tienes que nacer de nuevo. Sin embargo, allí Jesús no está hablando acerca de la reencarnación, sino de un nacimiento espiritual, porque el verso 5 declara que es necesario nacer del agua a través del bautismo y del Espíritu, a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Tenemos otras razones también para rechazar la teoría de la reencarnación, razones bíblicas para rechazar la reencarnación. Lo primero es que la creencia de la reencarnación contradice la enseñanza bíblica de la mortalidad del alma. Nosotros no somos inmortales, somos mortales, sujetos a la muerte. La creencia de la reencarnación cree que el alma no es mortal, sino que es inmortal. Y niega también la resurrección del cuerpo, porque finalmente esa es la esperanza y no la reencarnación. También niega la doctrina de la salvación por gracia mediante la obra redentora de Jesús, como aparece en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Porque sostiene que la persona, al ir mejorando su vida, se puede reencarnar en un ser mucho más superior o alguien mejor. Es decir, hay un perfeccionamiento y resultado de estas obras, la persona puede tener una mejor vida en la siguiente etapa. Eso obviamente dejaría a un lado a Jesús y la necesidad de un Salvador, porque ¿para qué necesitaríamos un Salvador si yo me puedo mejorar y reencarnar en algo mejor? Evidentemente hay una contradicción entre esta postura y la bíblica. Además, contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida definen nuestro destino eterno.
En otras palabras, solo tenemos esta vida breve para decidir nuestra eternidad. No hay oportunidad más allá de la muerte, solo en esta vida. Por otro lado, minimiza la relevancia de la segunda venida. ¿Para qué necesitamos que Jesús nos venga a buscar si vamos a ir reencarnándonos en seres superiores? Es decir, hay un conflicto acá. Y obviamente el otro conflicto que se produce es porque propone nuevas oportunidades después de muerto, cosa que no puede ocurrir. Entonces, amigos, claramente entendemos que la reencarnación como enseñanza va en forma diametralmente contraria a la palabra del Señor. Vayamos al siguiente engaño de este tiempo del fin. Tenemos la nigromancia o el culto a los antepasados. Creo que la nigromancia no es un concepto que generalmente hoy día se use muy a menudo, pero el diccionario define la nigromancia como la adivinación mediante la invocación a los muertos. Desde hace mucho tiempo, Satanás se ha encargado de correr la voz o la idea de que el ser humano se puede comunicar con espíritus de muertos. Ojo con esto, porque incluso muchas de las películas hoy día, películas de terror y de otra índole, promueven la nigromancia, la comunicación con los muertos. Jóvenes y adolescentes son presa fácil y son asiduos a ver este tipo de películas. E incluso muchos adolescentes creen que el jugar con elementos de la nigromancia, como la tabla Ouija, esta tabla donde supuestamente todos se toman de las manos y espíritus mueven las letras para dar un mensaje, muchos creen que es un juego, pero es un juego peligroso. Se están poniendo directamente en terreno de Satanás. Nosotros encontramos en la palabra de Dios un episodio sorprendente de nigromancia. La palabra de Dios dice que el profeta Samuel había muerto. Saúl no sabe si ir a la batalla o no, quiere pedir consejo. Pide entonces buscar una pitonisa, una medium espiritista. Saúl, en el tiempo en que procuró hacer la voluntad de Dios, había eliminado y corrido a todos los magos, astrólogos y hechiceros de su reino. Esta mujer tiene miedo, pero llega allí Saúl disfrazado. La mujer, que no es una charlatana, sino que trabaja directamente con espíritus satánicos, logra identificar y descubrir que es Saúl, el rey, el que está ante ella. Saúl le promete que no le hará daño, pero le pide que traiga al profeta Samuel desde los muertos. La mujer entra en trance y dice ver a un anciano cubierto por un manto. Saúl llega a entender que ese anciano cubierto por un manto podría ser Samuel. Y se produce un diálogo. Samuel le dice, ¿por qué me has levantado, traído? Y Saúl quiere saber si ir contra los filisteos o no. El profeta, o aparentemente el profeta, o el espíritu del profeta, pero en realidad que es un espíritu satánico, le dice que van a ser derrotados. Y usa una frase, 1 Samuel 28:19. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Quiero resaltar esta idea. El hecho de que el espíritu que ha tomado la forma de Samuel diga que este es un castigo de Jehová debido a que Saúl se ha apartado, no lo hace bueno. De hecho, el espíritu presenta este mensaje sencillamente con la intención de que Saúl caiga en el terror y la desesperación. Y agrega, mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. El espíritu, de forma solapada, está señalando a Saúl que la persona al morir sigue con vida. Por eso le dice, estaréis conmigo, tú y tus hijos. Claramente es un engaño. Samuel estaba muerto, no podía saber nada, estaba descansando. Y no es que Saúl con sus hijos al morir se iban a encontrar y abrazar con Samuel, de ninguna manera. Estaba dormido.
Nosotros podemos decir que los demonios imitan a los muertos. Es por eso que la palabra de Dios condena como abominable esta práctica, porque no es el espíritu del muerto, del difunto. Hoy hay distintas formas, regresiones, canalizaciones, regresiones donde la persona supuestamente conversa con el padre o la madre que murió. La palabra de Dios dice que estas prácticas no deben existir entre el pueblo de Dios. En Israel eran apedreados los que practicaban esto. Levítico 19:31, capítulo 20, versos 6 y 27. Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 14. El profeta Isaías, en el capítulo 8, verso 20, presenta este texto clásico y dice: Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo de Dios, al igual que hoy día, en muchas ocasiones cuando hay enfermedad, cuando hay una enfermedad mortal, sin cura, hace que las personas muchas veces en su falta de fe puedan ceder y consultar a personas místicas. Acá en nuestra región tenemos hechiceros, machis, que supuestamente trabajan con espíritus, canalizadores, personas que pueden hacernos comunicar con los muertos para consultar si vamos a salir de ese problema, de esa enfermedad, de esa crisis financiera, de ese problema familiar. Pero la palabra de Dios enseña que no debemos consultar a los muertos, debemos consultar a Dios. ¿Y cómo Dios nos habla y nos revela su voluntad? Por la ley y por el testimonio. Cuando la Biblia habla de la ley y el testimonio, ley era el nombre que se daba al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Testimonio es el nombre que se da a los testimonios o mensajes de todos los profetas, mayores y menores. Pero por supuesto también, cuando se habla de la ley, no solamente incluye el Pentateuco, sino que también es una referencia directa a la ley de Dios, los 10 mandamientos. En su ley y en su palabra está reflejada la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos hablar y vivir conforme a esto. No precisamos acudir a medium, no precisamos acudir a hechiceros. La voluntad de Dios para nuestra vida está revelada aquí. Y es lo que como seres humanos necesitamos, nada más. Amigos, podemos decir que el Señor tiene un plan hermoso para nuestra vida. Y ese plan es que tú y yo seamos salvos. El gran problema con el acercarnos al misticismo o al espiritismo no es simplemente el hecho de ser engañados. Si fuera eso, no habría mucho problema, ¿verdad? El problema es que cuando estamos cerca de estos elementos, entramos en comunión y en conversación con el diablo. Y cuando Satanás tiene acceso a comunicarse con el ser humano, toma posesión de la vida, la aparta del Señor, y es muy difícil que la persona pueda volver a la senda correcta. No es simplemente por un tema de engaño. Reitero la idea. Cuando nosotros entramos en conversación con el diablo, él toma posesión de la vida y nos hace apartar de Dios en otros aspectos de nuestra experiencia. Así como cuando tenemos comunión con Dios, Dios, su presencia y su influencia nos aparta del pecado. Cuando tenemos comunión con Satanás, con el misticismo, con películas de terror, con la nigromancia y otros elementos. El tema del engaño no es solo eso, sino que cuando tenemos relación con Satanás, ¿qué es lo que él quiere? Hablarnos, estar en contacto con él. Lo que él pretende es tomar posesión de la mente y de la vida de la persona. Jesús
quiere gobernar tu vida. No precisa ser dominado por el enemigo, porque Él tiene algo mejor para nosotros. Vamos a ver el último engaño que hablamos esta semana. Personificaciones y otras apariciones. Dentro de todo esto hay muchas personas que dicen haber visto el espíritu o a su ser querido que murió en su casa. No estamos hablando de haber soñado. Un sueño en realidad es un sueño, no es algo real. Pero hay personas que dicen haber visto un muerto, haber conversado con la abuela, con el padre, con el esposo, con la mamá. Hubo una aparición que luego desapareció. Estaba vivo, le trajo esperanza, paz, tranquilidad. ¿Qué podemos decir respecto a esto? El texto de memoria dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz, Satanás y sus ángeles tienen la capacidad de tomar la apariencia de algún ser querido ya fallecido y hacernos creer que es el ser querido. Alguno podrá decir, lo que pasa es que me dijo algo que solo él o ella sabía. Pero el diablo también, como es un espíritu, está atento y conoce nuestra vida, conoce nuestros secretos, así es que no es ninguna prueba. Tal vez el problema de esto es que cuando somos engañados de esa manera, somos proclives también al mayor engaño. Y el mayor engaño será cuando el mismo Satanás se disfrazará de Cristo. Jesús ya lo advirtió, que habrían falsos cristos y falsos profetas. El espíritu de profecía en conflicto de los siglos, página 368, dice que el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Satanás imitará la segunda venida de Cristo. Según el espíritu de profecía, hará aparentes milagros. Su rostro será compasivo, su tono de voz suave y acompasado. La mayoría pensará que Jesús realmente vino a la tierra. Una vez más, ¿cómo podemos identificar que ese no es Jesús? La palabra de Dios es la guía segura para poder descartar las experiencias reales de aquellas falsas. Cuando Cristo venga, vendrá en las nubes, no tocará la tierra, todo ojo le verá, y la tierra será trastornada con temblores y llamas de fuego. Vendrá acompañado de millares de ángeles. Su venida no será silenciosa, o en un pequeño poblado, o solo en una ciudad. Todos le verán venir. Queridos amigos, podemos decir que hay un engaño. Este engaño de Satanás es sencillamente presentado para atraer a las personas a que tengan comunión con Él. Ahora que hemos entendido esto, no necesitamos ser engañados. Necesitamos depender y tener más comunión con Cristo. Nuestra esperanza no está en esta vida. Nuestra esperanza no está en la reencarnación, ni en la nigromancia, ni en el misticismo. Está en Jesús, en la vida eterna que Él nos ofrece hoy día, en la inmortalidad que nos dará cuando Él venga, y en un mundo nuevo al cual nos llevará luego de su segunda venida. Vale la pena echar la suerte con Jesús. Vale la pena darle el corazón a Cristo. Por eso hoy día quiero invitarte para que le sirvas de corazón. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, porque tú abres nuestros ojos frente al engaño, para que no seamos arrastrados a tener comunión con Satanás. Querido Señor, permita que en los momentos más difíciles jamás pensemos en acudir al maligno ni a sus engaños, porque tenemos tu palabra y tu presencia que nos conduce, a pesar de las dificultades, a puerto seguro. Bendice a tus hijos, a cada amigo que nos ve. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, ese ha sido el estudio de hoy día.
Nos encontramos la próxima semana por este canal. Si tienes alguna pregunta o comentario, lo puedes enviar aquí, a este WhatsApp. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.